Más allá del cielo está su amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza. Amén, gloria a Dios, muy buenos días. Qué hermoso es el amor de Cristo y saber que el amor de Cristo es fiel y permanece para siempre en nuestros corazones. Y ese amor de Cristo es el que nos conduce y nos motiva a poder amar a los demás, porque Cristo nos amó primeramente a todos nosotros y más aún aquellos que hemos tomado la decisión de renunciar al mundo, de ser transformados, de ser regenerados por la gracia del Señor Jesucristo para vivir una vida conforme a su voluntad. Ese es el amor de Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque nos permite tener un día más en el cual podemos gozarnos y podemos alegrarnos en el Señor sabiendo que Él está en control de nuestras vidas, que es por Él que hoy nos levantamos, que hoy abrimos nuestros ojos, que hoy podemos respirar por ese soplo y aliento de vida que Él nos da día con día. Dice la palabra de Dios, hemos estado estudiando Mateo capítulo 22, y ahí en Mateo capítulo 22, verso 39, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos. Amado Dios y Padre celestial que moras en los cielos, Jehová de los ejércitos, el Dios trino y todopoderoso. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, por permitirnos tener un día más donde podemos, Señor, alabarte, gozarnos, reconocer quién tú eres, poder oír tu palabra, poder entenderla y poder llevarla a la práctica. Ese es tu propósito, Señor. Padre, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra se cumpla en los corazones, que tu palabra purifique nuestras almas, nuestras vidas, nuestro ser, que tu palabra, Señor, nos haga entender también de la misma manera en donde hemos pecado como hijos tuyos. Perdónanos, Señor, perdónanos porque a veces, Señor, nos rebelamos como el pueblo de Israel que constantemente lo hacía. No somos diferentes, Señor, somos seres humanos que hemos sido redimidos por tu gracia, pero que seguimos luchando de una u otra manera. Perdona, Señor, nuestros errores. Perdona, Señor, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, porque, Señor, si tú no nos hablas, si tu Espíritu Santo no nos redarguye, Señor, quedaríamos alejados de tu presencia, porque entonces, Señor, no seríamos hijos tuyos, porque al que tú amas, tú reprendes, Señor, y con vara dura lo dice tu palabra.
Gracias, Señor, te damos. Ahora, Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos instruyas, que seas tú, Señor, el que toque los corazones para traerlos al arrepentimiento y a la fe, para que seas tú el que nos enseñes a amar como tú nos has amado y aún a perdonar como tú nos has perdonado. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Hemos estado estudiando en estos últimos domingos acerca del amor de Dios. Y hoy concluimos el mes de febrero. Y quizás para muchos es como que ya terminó el tiempo del amor y ahora prosigue otro mes y viene otro mes y otras celebraciones y las pasadas van quedando en ese olvido hasta el nuevo año. Déjame decirte que el amor nunca deja de ser. El amor es constante, el amor es continuo, el amor es todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 meses del año, los 365 días del año, o sea, todo el tiempo, mi querido amigo, el amor no deja de ser, el amor siempre tiene que ser en nosotros, en nuestras vidas, como un aroma fragante, como un aroma que soltamos donde quiera que vayamos, que la gente pueda ver que en nosotros hay una diferencia porque está el amor supremo, el amor ágape, el amor de Cristo, el amor sacrificial, el amor que nunca, nunca dejará de ser. Entonces, déjame decirte que no cierres la página del amor. No lo encajones en un cajón para esperar el próximo año y poder decirle a ese ser, a ese amigo, a ese vecino, a ese compañero de trabajo que lo amas. Y lo amas tanto porque Cristo te ha amado a ti también. La Biblia dice en primera de Juan, en la carta de Juan, en el capítulo 4, verso 8, que si alguien no ama, es porque no ha conocido el amor verdadero, el amor de Dios. Así que si tú y yo hemos conocido el amor de Dios y hemos visto su amor en la cruz del Calvario, donde Él se puso por amor a nosotros, nosotros tenemos que amar de la misma manera que Él nos ha amado, con un amor incondicional. El verso 7 claramente lo dice: amados, amémonos los unos a los otros. En Juan capítulo 13, verso 35, el mismo apóstol Juan, revelado por el Espíritu Santo y dicho por el mismo Señor Jesucristo: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, porque se odian los unos a los otros, porque se aborrecen los unos a los otros, porque no tienen compasión y misericordia los unos por los otros. No, dice que en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si se aman, si de verdad se aman los unos a los otros. Porque Cristo era el mismo amor viviente de Dios en esta tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso poder dar testimonio de ese gran amor! Del amor eterno, del amor sacrificial. Cuando tú puedas ver a tu esposa a los ojos y decirle: te amo para siempre, porque Cristo me amó por la eternidad. Déjame decirte que si alguien te dice que te ama para siempre, que te quiere, pero que no ama a Dios y no ha conocido a Dios, es un mentiroso. Y no te va a amar para siempre. No te va a guardar respeto para siempre. Como hijos, como padres, todos, la única manera de poder amar eternamente a alguien sin esperar recibir el amor del otro es porque hemos conocido y amado a Dios. Es algo tremendo. Vimos también en Mateo capítulo 22 de la misma manera acerca del amor ahora de nosotros hacia Dios. No ahora del amor de Dios hacia nosotros, porque ese amor ya lo hemos visto y lo palpamos y muchas veces lo repetimos en Juan 3:16. Pero ahora, ¿qué de mi amor hacia Dios?
¿Qué de ese amor que debe salir de mi interior, de todo mi ser, de mi alma, de mi mente y de mis fuerzas? O sea, todo debe de amar a Dios por sobre todas las cosas. Un hombre intérprete de la ley le dijo a Jesús: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Y vemos ahí que los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos, que eran hombres conocidos por interpretar la ley, por guardar la ley, pero que realmente su corazón no amaba a Dios, pues aún no supieron entender quién era el Señor Jesús. No supieron amar a Jesús, quien era Dios mismo, quien traía palabra de vida eterna. Y entonces estos fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, ¿verdad? Y dice que uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, la pregunta es: al Señor tu Dios debes amar. Pero si Jesús no es tu pastor, si Jesús no es tu Dios, si Jesús no es tu prioridad, déjame decirte que entonces tú no lo estás amando. Porque cuando decimos amar a alguien, yo me entrego a Él en las buenas y en las malas incondicionalmente para toda la vida y estar a su lado todo el tiempo. Porque lo amo. Porque quiero agradarle, porque quiero ser incondicional para esa persona. Quiero estar ahí todo el tiempo. Y Jesús no se lo sacó de la manga ni lo inventó esto, sino que lo sacó de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y ese desde el verso 4 anteriormente, él repitiendo la ley de Dios, Moisés al pueblo: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno Él es, y a Él solo amarás, a Él solo servirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Queridos amigos, hermanos, yo creo incondicionalmente que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como personas que decimos amar a Dios y haber conocido a Dios, tenemos la obligación de repetir constantemente a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que nuestra prioridad día con día debe de ser amar a Dios. Pero hemos fallado como sociedad, hemos fallado todos como padres, como hijos que decimos ser de Dios, porque vemos hoy en día un mundo falto de amor a Dios, un mundo entregado al pecado, entregado al asesinato, entregado a tantas cosas que estamos viendo hoy en día. Un mundo totalmente perverso, ajeno a la voluntad de Dios, donde dice Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, donde no hay justo ni aún uno, donde no hay quien haga lo bueno, donde no hay quien busque a Dios, donde no hay quien lo ame, porque todos se hicieron inútiles, se desviaron a una, se apartaron por sus propios caminos y no consideraron a Dios como su Dios. Jesús le dice a este intérprete de la ley: ama al Señor tu Dios. Y si Jesús es tu Dios, es tu Señor, es tu Rey, ámalo, vive para Él. Todos los días de tu vida conságrate al Señor en amor. Y dile: Señor, hoy desde que amanece, desde que abro mis ojos, hasta que anochezca, Señor, yo quiero amarte solo a ti, Señor. Pero que no sea de labios para afuera, sino que sea porque verdaderamente lo sentimos, porque sea de corazón, porque verdaderamente me he entregado a Él. Eso es como cuando te comprometes en matrimonio con alguien. Y ya cuando estás delante del altar le dices: ¿sabes qué? Simplemente no quiero estar a tu lado. No me quiero casar. Porque no te amo. Entonces hemos sido mentirosos. Hemos engañado a esa persona. Y así hacemos con Dios. Una tras otra. A veces le hemos dicho al Señor: Señor, entrego mi vida a ti en arrepentimiento y fe, yo quiero amarte, y lloramos, y hasta se caen al suelo muchos. Pero a la hora de la hora, a la hora de la prueba, a la hora de la persecución, a la hora del dolor, se apartan, se alejan. Cuando el Señor dice: sígueme, toma tu cruz y sígueme constantemente,
Pero si mi vida y mi testimonio no demuestra el amor de Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? El amor a Dios no se demuestra por algo que yo interponga delante de mí para adorarlo como mi Dios. El amor a Dios es algo que yo entrego a Él en espíritu y en verdad hacia mi Dios, porque Él es espíritu. Él no es algo representativo que yo pueda tener delante de mí para decir que yo amo a Dios. No, es tu corazón y tu alma, tu mente y tus fuerzas conectándose espiritualmente en ese espíritu que Dios nos ha dado, que es de su Espíritu Santo, para conectarnos con el Dios vivo y trino que mora en los cielos. Y el único intermedio, el único intercesor, el único se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el amor a Dios. Cuando yo lo doy sin esperar recibir nada a cambio. Pero cuando yo amo a Dios es porque Él ya me amó a mí. Es porque Él ya lo dio todo por mí. Y ahora no tengo más que amarlo a Él. Wow. Es hermoso amar a Dios. Es hermoso vivir en Cristo. Es hermoso decir, Señor, yo te amo por sobre todas las cosas. Jesús nunca va a dejar de amarte. Jesús nunca te va a abandonar. Y aun cuando te sientas solo, déjame decirte, Él ahí está con los brazos abiertos esperando que vengas a Él. Mateo 11:28 dice, venir a mí. Él te está haciendo una invitación, venir a mí. Y en mí encontrarás paz, encontrarás refugio, encontrarás consuelo. Pero en Jesús. Quizás ese hombre o esa mujer te decepcionaron, te abandonaron, te dijeron, te dieron la espalda. Pero Cristo jamás te va a dar la espalda. Porque aun cuando nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres, Isaías 59, verso 2, déjame decirte que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te va a escuchar. Él te va a perdonar. Y Él va a estar ahí para ti. Pero de un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Ese es el amor de Dios. Pero ahora queremos ver el segundo y gran mandamiento. Y te invito a escuchar las prédicas anteriores, para que puedas tener más entendimiento de esto. Pero ahora que ya vimos el amor de Dios, cómo fue, ahora el amar a Dios que nos está invitando a través de este pasaje, pero ahora viene otro grande amor. Sabes que el demostrar que amas a alguien, o en este caso decir que amamos a Dios, lo demostramos amando a nuestros prójimos, a nuestro semejante, el que está delante de ti, al que está atrás de ti, al que está a tu lado. Dice que otro, dice, maestro. Entonces le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El mega mandamiento. Y ya vimos que es, amarás al Señor tu Dios. Atesora eso en tu corazón, grábatelo en tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice Deuteronomio 6:5, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Todo mi ser, todo lo que conmueve mi alma, mente, espíritu. Y Jesús entonces dice, este es el primer y gran mandamiento, verso 38, pero el verso 39, y el segundo es semejante. Amarás, amor, ahí está, amor ágape, amor incondicional, amor sacrificial, amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. ¿Para quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Este es el segundo y gran mandamiento. Jesús no vino a abolir la ley, a incumplir la ley de Dios, sino a cumplir la ley de Dios del Antiguo Testamento. Él vino a cumplir toda la ley y la resumió. Los 300, vamos a poner los 300 mandamientos, que después se volvieron más de 600 mandamientos, impuestos por los fariseos. Pero Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Tremendo, hermanos, que Jesús esté diciéndonos esto.
¿Y sabes por qué? Porque Jesús conoce el corazón del hombre. Y Jesús sabe lo que hay en nosotros. Jesús sabe verdaderamente por qué decimos amar a aquella persona. ¿Por interés? ¿Porque voy a recibir algo? ¿Porque si yo le doy sé que me va a dar algo mejor? Es ponernos a pensar y analizar por un momento. ¿Por qué yo digo amar? ¿Por qué yo le digo a aquella persona que la amo? Si verdaderamente lo estamos sintiendo del corazón internamente o simplemente es una expresión que hemos aprendido. Estuve un tiempo en Estados Unidos y allá se acostumbra mucho decir I love you, I love you, y I love you, y I love you, porque hay personas que realmente te demuestran su amor, su cariño, su afecto, su ternura. Y lo pude experimentar de corazón hasta el día de hoy. Pero a veces es una palabra que hemos aprendido simplemente decir I love you, que quizás en México no se repite tanto. Yo lo escucho en mis niños, ellos me repiten todo el tiempo, papá te amo, y mi niña me escribe papelitos con cartas y me dice, y le digo, ¿qué dice, hija? Te amo, papá. Pero ¿cuánto verdaderamente amamos y amor demostramos cuando se debe demostrar de verdad? Cuando tiene que venir la obediencia a través de ese amor. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras verdaderamente? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿A quién debo mostrarle verdaderamente ese amor? ¿Solamente a los que me hacen bien? Vamos a verlo. Quiero que veamos Lucas capítulo 10. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Ahora de Mateo nos vamos a ir hasta Lucas capítulo 10, verso 25. Dice aquí: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿sí?, a Jesús, intérprete de la ley, conocedor de la palabra de Dios, que buscaban simplemente tentar a Jesús y a ver en qué le encontraban una mala palabra, alguna mala interpretación, y enjuiciarlo, agarrarlo ahí casi a pedradas. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, acuérdense lo que estaba pasando en Mateo 22, ¿haciendo qué cosa heredaré yo la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? Este hombre, intérprete de la ley, a su propia opinión, se sentía justo, se sentía mejor que los demás, porque ellos conocían la ley de Dios. Pero déjame decirte una cosa, el ser religioso no te conduce a decir que amas a Dios. Y Dios no lo ve como amor. Cuando interpones a algo antes que a Dios. Ejemplo. El domingo es el día que separamos para Dios. Es el día que dedicamos al Señor. Para juntos como hermanos congregarnos y reunirnos a adorar al Señor. Independientemente de que todos los días de tu vida es un tiempo de adoración a Dios, de consagración a Dios. Pero el domingo es día del Señor. La ley de Dios nos dice que el séptimo día es separado, es dedicado a Jehová vuestro Dios. Y en ese día no harás absolutamente nada, ni tú, ni tu criado, ni nadie que esté en tu casa debe de hacerlo. Es más, los judíos desde el viernes a las 6 de la tarde ya no hacían nada porque ya se apartaban y se consagraban para el tiempo del Señor. Nosotros no lo hacemos. El sábado quisiéramos seguir trabajando tiempo extra y seguir trabajando el domingo porque lo pagan doble, porque lo pagan triple y seguir ganando más, y nos olvidamos que el domingo es día del Señor, es tiempo consagrado al Señor. Yo recuerdo que desde que conocí al Señor me decía mi jefe,
o más bien yo le dije, los domingos yo no trabajo, porque yo voy a adorar al Señor. Y si tú eres cristiano, como decían ser ellos, ese día es dedicado al Señor. Los miércoles, tiempo de oración, yo trabajo hasta las 4 de la tarde. Y yo no era el jefe. Porque a las 6 de la tarde tenemos tiempo de oración en la iglesia. Y yo necesito irme a bañar y necesito irme a alistar. Porque necesito viajar desde Pendleton hasta Islay para el tiempo de oración. Porque eran los tiempos que consagrábamos para unirnos como hermanos y pasar un tiempo juntos. Hoy en día hemos agarrado el pretexto de la pandemia para no buscar a Dios. Pero ¿qué tal tenemos reuniones? Celebramos cumpleaños. ¿Qué tal hacemos fiestecitas? Y no nos interesa que no traigan cubrebocas. Pero a la iglesia, a la casa de Dios, donde debe de ser un hospital de sanidad, de consagración, donde el Señor está en control, decimos no ir, porque hay focos de infección. Y discúlpenme si todo el tiempo trato esto, hermanos, pero es una realidad que vivimos hoy en día. No buscar a Dios por interponer cualquier otra cosa. El deporte, la televisión, la familia, y lo vimos en los mensajes anteriores. El que no repudia a su padre, madre, hermanos, amigos, todo, no puede ser, dice Jesús, mi discípulo. Porque el mayor amor y primer amor es a Dios. Pero ahora aquí Jesús nos está hablando del segundo y grande amor. El segundo mandamiento, dice el Señor. Pero dice entonces, Él le dijo, aquel respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas verdaderamente la ley? Tú que eres intérprete de la ley. Y aquel le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí está. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, dice, pensarás solo en Él. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús siempre juntó y puso la ley de Dios, ama a tu Dios y ama a tu prójimo. La manera de demostrar el amor a Dios es demostrándola al prójimo. Y entonces dice que le dijo este intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, porque ellos se sentían justos, sentían que tenían al Dios verdadero, sentían que ellos conocían a Dios porque eran intérpretes de la ley, y entonces queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿El que es justo? ¿El que es bueno igual que yo? ¿Otro fariseo? ¿Otro saduceo? ¿Otro levita? ¿Otro que piensa como yo? ¿Ese es mi prójimo? ¿Aquel que está de acuerdo con mi ideología? ¿Ese es mi prójimo? ¿Aquel que está de acuerdo con mi pecado? ¿Con mi condición? ¿Ese es mi prójimo? ¿A eso se refiere Jesús cuando dice ama a tu prójimo? Porque los comentarios que sacan hoy en el Facebook es vive tu vida y deja vivir a los demás. Y déjame decirte que tú puedes vivir a tu vida como tú quieras, cada uno de nosotros. Pero recuerda que al final toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que Jesucristo tenía la razón y que lo que su palabra decía era la verdad. Y verdad absoluta. Que fuera de esa verdad no había otra. Mi prójimo no es el que piensa como yo, ni el que actúa como yo, ni que razona como yo. Ese no es mi prójimo. Ese es mi ídolo. Ese es mi Dios porque piensa como yo. Por eso es más hermoso para muchos el tener un Dios de su imaginación, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, que oír la voz de Dios verdadero. Que entender al Dios que quiere que cambiemos y que vivamos de una forma diferente. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién verdaderamente es? ¿El gobierno? ¿Cuánta gente no idolatra al gobierno? Cuando estaba Peña Nieto, era casi un dios para muchas, para muchos.
Cuando traicionan al país, entonces son los peores. ¿Eso es amar al prójimo? No. Amar al prójimo es amar como Dios nos ha amado incondicionalmente. Nos defrauden o hagan lo que hagan, tenemos que amar. ¿O solo cuando recibimos apoyos? Ese es mi gallo, ese es mi bueno, ese es el que yo quiero, el que yo amo. Entonces Jesús dijo: a tu prójimo como a ti mismo. Lo decía en Mateo capítulo 22, verso 39. De la manera que yo me ame a mí, es de la manera que yo voy a amar a los demás. Es de la manera que yo voy a querer el bien para los demás. Pero queriendo entonces justificarse a sí mismo, dice: ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el fariseo, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tremendo. Lucas nos está dando una interpretación a través de las palabras de Jesús. Si lo buscas ahí en tu Biblia, en Lucas capítulo 10, verso 25, vas a ver que están en rojo, porque son palabras dichas por el mismo Jesús. Aunque toda la ley es escrita por Dios y toda la escritura, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Pero aquí claramente nos está hablando del amor al prójimo. Y claramente lo hemos dicho y lo hemos interpretado. No es simplemente el que me da, el que me va a dar lo que yo he dado mucho mejor todavía. No es lo que yo pueda recibir, es lo que yo pueda dar al prójimo. Y en este caso, el prójimo era aquel que estaba en necesidad. Dice ahí que entonces un hombre descendía de Jerusalén. ¿Sí? Vamos a decir que tú vas de un pueblo a otro pueblo. Y en ese trayecto, en ese camino, dice que cayó en manos de ladrones. Los ladrones no son solo de ahora, son desde hace tiempo. Ya estaba mencionado en el Evangelio de Lucas hace 2000 años. Imagínate. Este camino se dice que era un camino peligroso. Era un camino con llanuras, con cuevas donde podían los malhechores esconderse y fácilmente asaltar a las personas. Y yo creo que todos hemos vivido o visto lugares de esa manera, en que dices: por ahí no vayas porque te pueden robar, te pueden asaltar, te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden hacer esto. Y con temor, si pasas con mucho temor. Entonces, estos hombres se arriesgaban a pasar por este camino. Entonces dice ahí que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Eso es algo que estamos viviendo hoy en día también. Secuestros, asesinatos. Usted enciende las noticias o las noticias en su teléfono, ahí en el Face, y no escuchamos nada agradable. Wow, familias se reconciliaron y ahora conocen a Jesús y tienen el amor de Dios. Wow, qué hermoso convivieron aquellos en el amor de Cristo. No vemos eso. Es más, de eso ni habla el Face, ni hablan las noticias. Porque a las noticias no les interesa mostrar el amor de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser sal y luz, lámpara, para alumbrar a otros. Entonces,
Estos hombres lo golpearon, lo maltrataron, le robaron, lo despojaron, lo hirieron y se fueron. No les importó el amor al prójimo. Ellos lo único que querían era obtener alguna riqueza que este hombre trayera. Y qué triste y qué lamentable es pensar así a veces del prójimo. Pensar así solamente de las personas. ¿Qué le podemos quitar? ¿Qué le podemos robar? ¿En qué podemos decirle que le amamos para que a ver qué nos suelta? No, no se trata de eso. El amor no conlleva eso. Y entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, sacerdote del templo, ¿sí? Y viéndole, pasó de largo. Quizás tenía que ir a oficiar su ceremonia, a ofrecer sacrificios del pueblo de Israel. Y se me hace tarde, ya salí corriendo de mi casa, ya faltan 5 para la hora, y si no llego a tiempo. Y así vivimos, en constante corredera, apuros, atrasos. Ya voy tarde al trabajo, ya voy tarde a esto, y andamos como el perro cuando pierde la cola, ¿verdad? Dándole vuelta y vuelta al tiempo, y nos consume el tiempo, y no tenemos tiempo para lo prioritario, porque tenemos que hacer otras cosas. Aquí el sacerdote iba corriendo, seguramente. O quizás iba corriendo porque el camino, les decía, era peligroso. Y no voy a hacer que se me atraviese alguien y me robe, me golpee, y mejor pela gallo. Y entonces pasó por alto la necesidad, pasó por alto a este hombre que estaba ahí tirado, golpeado, ha de haber dicho, quizá ya está muerto, ya no me interesa, vámonos. Pero era sacerdote. Y no ellos conocían la ley también. Y no decían amar a Dios. Pero ahí está tirado tu prójimo a tu paso, a tu camino, a tu andar. Pero como ellos se sentían purificados y limpios, y sus vestimentas no las puedo ensuciar con este tipo sucio, oloroso a alcohol, no puedo acercarme a este hombre. ¿Cómo es posible que yo, siendo fulano de tal, sutano de tal, me voy a humillar, a tocar o a tener convivencia con alguien? A Jesús lo criticaban por convivir con fariseos y publicanos, con ladrones, con pecadores. ¿Cómo es posible, le decían los fariseos, que comas con pecadores, siendo tú maestro e intérprete de la ley? Pero Jesús dice, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, entre los cuales también estaban ustedes. Y se lo dijo a Nicodemo. Tremendo. Tremendo cómo al grado podemos sentirnos cuando somos polvo y al polvo volveremos. Cuando por una vestimenta y unas prendas nos sentimos superiores a los demás. Así eran los fariseos y los sacerdotes. No podían acercárseles, no podían tocarlos, no podían, porque eran mejor y se sentían mejor que los demás. Y tal grado que el pueblo casi los idolatraba y los ponía como sus dioses. Y eran los únicos que podían interpretar, y los únicos que podían llevarte a Dios, y los únicos, no, eso es mentira del diablo. Eso es mentira de Satanás. El único es Jesucristo. Y Jesucristo se acerca a los pecadores. Y no solamente a los ricos, no solamente a los que se sienten mejores, ni a la reina Isabel, ni a los presidentes de Estados Unidos, nada más. No. A todos. Porque Él tiene el deseo que todos nos reconciliemos con Él y tengamos una relación. Hasta guantes se pone la reina Isabel, ¿verdad? Para saludar a algunos que se acerquen por ahí. No, Jesús no se ponía guantes. Jesús no se ponía guaruras a los lados para que nadie se le acercara y nadie lo tocara. Él tenía misericordia y compasión. Tremendo. Entonces dice que este sacerdote, por aquel camino viéndolo, pasó de largo, ¿verdad?
Asimismo, un levita, ¿sí? Y los levitas eran los que servían en el templo ayudando a los sacerdotes, de la tribu de Leví también, pero no eran descendientes de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, después Eleazar su hijo. Y dice entonces ahí que el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo de la misma manera. No le importó. A ver quién lo viene a ayudar. A ver quién le da una ayuda. A ver quién le invita a un taco. A ver quién. Pero yo. Somos a veces como el hombre rico de Marcos capítulo 10. Cuando Jesús le dice a Jesús, maestro, bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, los mandamientos conoces, fácil. Cuando tú quieres a alguien confrontarlo con su condición espiritual, los mandamientos sabes y conoces. Del 1 al 10. Ya no te sepas los 300 ni los 600, los 10. Y empezamos del primero. Híjole. Y este hombre le dice a Jesús, yo he guardado todos. No, casi era Jesús en persona. He guardado todos los 10 mandamientos. No he robado, no he adulterado, he amado al Señor mi Dios, he honrado a mi padre y a mi madre, no he codiciado las cosas ajenas, no he adulterado, no he robado. Todo lo he guardado. El problema es que lo guardó, pero no lo vivió, no lo demostró. Porque cuando Jesús le dice, ves y vende todo lo que tienes y dale a los pobres, osa de misericordia por los demás, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué le dijo él a Jesús? Somos ricos. Somos ricos. Y se fue triste, porque las posesiones lo tenían atado, lo tenían amarrado, y no quería apoyar a los demás, y no quería dar a los demás lo que necesitaran. ¿Cómo voy a darle a alguien lo que es mío? ¿No? ¿No le importó? Difícil, dice Jesús. Es para un rico entrar en el reino de Dios si no suelta lo que le está atando. Difícil es para el hombre hoy en día poder venir al reino de Dios y tener una relación con Cristo si no soltamos lo que nos está separando y mostramos verdaderamente el amor de Dios los unos a los otros. Si verdaderamente como mexicanos nos amáramos, como veracruzanos, verdaderamente mostráramos el amor de Dios los unos a los otros, fuera esto maravilloso. No habría asesinato, no habría secuestro, no habría falta de amor. ¿Por qué? Porque estaría el amor de Dios en nosotros. El levita no le importó tampoco. Él quería llegar al templo para ayudar en los quehaceres del servicio y todo lo que tuviera que hacer. Entonces dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano. Este no era ni intérprete de la ley, no era ni sacerdote, era un hombre común y corriente. Los judíos no amaban a los samaritanos. Es más, le llamaban perrillos. Perros, mejor dicho, porque perrillos les llamó Jesús en amor, cachorritos. Pero los judíos lo llamaban perros. O nos llamaban también a nosotros porque no conocíamos al Dios verdadero. Ellos se sentían superiores porque habían conocido a Dios, pero ya Dios los había dejado en ese momento. Entonces, este hombre samaritano que ellos repudiaban fue el único que, movido a misericordia en ese grande amor, vino a él para ayudarlo. Y tan grande fue su ayuda y mostró ese amor y misericordia hacia él, que dice que lo levantó, lo puso en su cabalgadura, le limpió las heridas, le puso aceite para calmar el dolor y lo llevó a un hotel y ahí lo depositó, ahí lo cuidó y posteriormente le dijo al dueño del mesón o al encargado que cuidara de él y lo que gastara él lo iba a pagar cuando regresara, y aún le dejó 2 denarios, lo de 2 días de salario para cuidarlo. Tremendo. 2 días de salario. ¿Cómo es posible que este hombre se quemó el lomo todas las semanas, todos los días, y haber dejado 2 días de salario para este que ni de su familia, ni su amigo, ni nada era?
Y haber dejado 2 días, qué tontera más grande. ¿Cómo es posible? En lugar de que eso lo hubiera guardado para haberse ido a comer un plato de camarones ahí en la chinampa, o haberse ido a un buen hotel a pasar un buen rato y dormir bien, no, este hombre osó de misericordia y compasión por este hombre que estaba necesitado. Y dice que lo ayudó, lo limpió, lo sanó, pagó un hotel y todavía dejó 2 días de salario para él. Y todavía dijo, cuando venga, te pagaré lo demás. ¿A quién hemos mostrado misericordia y amor verdaderamente? A veces nos cuesta regalar hasta una naranja, nos cuesta regalar hasta un plátano, nos cuesta regalar algo tremendo. Es tremendo. A veces hasta sembramos un árbol en la calle y si alguien corta una naranja que viene sudado, viene, en lugar, órale, cómete una, presta el cuchillo y pélatela y cómetela. Dios da más, Dios multiplica, Dios bendice. Ah, no. ¡Hey, eres un ladrón! A veces pasa gente necesitada o gente que anda ahí, oye, ¿no quieres un vaso con agua? Me ha pasado, yo salgo y cargo mis botellitas con agua fría, fresca, y luego veo a alguien, oye, tómate un agua. Pero hermanos, ¿cómo realmente nosotros mostramos la misericordia, el amor de Dios, la compasión hacia los demás? Dice el Señor, ¿cómo podemos decir amar a Dios a quien no hemos visto? Y lo vemos en Primera de Juan capítulo 4, ahí en tu Biblia, búscalo, ahí en Primera de Juan capítulo 4, lo vimos la semana antepasada, hace 2 semanas, pero ahí en Primera de Juan capítulo 4 dice el Señor, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo hemos visto? Pero ahora lo hemos conocido por medio de Jesucristo. Él se ha revelado a nosotros. Entonces, la única manera de amar a Dios es amando al prójimo. ¿Cuándo te vimos desnudo? Le dicen a Jesús. ¿Cuándo te vimos hambriento y en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a este mi hijo, a este más chiquito, a este inferior. Es como si me lo hubieras hecho a mí. Ese es como si lo hubieras hecho a mí. Por eso en el amor de Cristo se va a los centros de rehabilitación a predicar y se les lleva tamales, se les lleva tortas o se les lleva algo para convivir con ellos, porque necesitan sentir el amor, que alguien los ama verdaderamente. Aún en las cárceles, aún en los hospitales, fuera del hospital, necesitan oír y entender el amor de Dios, ver en nosotros verdaderamente. No es para que nos vean bien y nos agradezcan y nos halaguen, es porque verdaderamente es el amor de Dios que brota en nosotros. Es cuando verdaderamente honramos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, y nuestro prójimo es el que está delante de nosotros, el que está atrás, el que está a tu lado, todos. Tu esposa, sus palabras, tus palabras hacia ella, el amor a tus hijos, a tu suegra, a tus suegros, a todos. Ese es el amor al prójimo, al necesitado, al hambriento, al huérfano, al desamparado, al que está en la calle. Yo sé que es difícil a veces y cuando veo gente en las calles con niños pidiendo dinero, Señor, me pongo a orar por ellos, líbralos, Señor, guárdalos y si llevo les doy, les comparto, si me puedo estacionar, me estaciono y voy y les hablo y les comparto y oro por ellos. Porque da tristeza, hermanos, ver tanta necesidad, pero también no podemos, y entendemos que no podemos con todo el mundo y no podemos sacar a todo el mundo de la pobreza, porque es difícil para uno. Pero nada es imposible para mostrar el amor de Dios. Sé que no es fácil, pero tenemos que hacerlo. A veces no queremos ni mirar al costado del cristal, el que está ahí en la parada, porque está sucio y lo vemos mal. Usted sabe lo hermoso que siente esa gente y yo lo he hecho bajo mi cristal. Provecho, que Dios te bendiga, varón.
Que Dios bendiga tu venta hoy. Gracias, muchas gracias. Eso es hermoso, hermano, decirle a alguien que por lo menos, si no puedes bajarte, pararte, por lo menos que sientan que les amas, que no los miras con reproche, que no los miras con odio, porque son seres humanos. Mujeres que se están prostituyendo en las calles, hermanos. Adiós, Dios les bendiga. No es simplemente porque quieras ver si te pueden dar algo, se puede, no, hermanos. O porque la gente me va a ver mal y qué van a decir, mira No, son seres humanos y Dios también los ama. Dios los ama a todos por igual y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y reconozcamos nuestra condición espiritual. Todos somos pecadores, todos estábamos manchados y sucios, pero dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Ese es el amor de Dios, que produce amor en nosotros hacia los demás. Hermanos, amigos, amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos verdaderamente de corazón los unos a los otros, porque verdaderamente hemos conocido el amor de Dios. Que hoy en día, hermanos, sea una realidad. No cerremos esta página porque ya hoy es 28 de febrero y se acabó el Día del Amor. No, sigamos abriéndolo más, sigamos extendiéndolo más, sigamos mostrando el amor de Dios hacia nuestros semejantes, aún hacia nuestro gobierno, hacia nuestro presidente. Que Dios le bendiga, que Dios le dé sabiduría y que de igual manera Dios le traiga arrepentimiento de su condición espiritual. A nuestros diputados y senadores, hermanos, que tomen decisiones que agraden y glorifiquen a Dios y no decisiones que estén corrompiendo y rompiendo y diluyendo a la familia, lo que conlleva realmente a la familia, hermanos, un matrimonio, un hombre y una mujer e hijos que pueden procrearse. Hermanos, eso es lo que debemos de orar, que verdaderamente todos nos amemos los unos a los otros, pero no de la forma que queremos, sino de la forma que Dios dice, porque ese no es el amor, hermanos, cuando yo quiero complacer a alguien, sino cuando yo quiero complacer a Dios, a mi Señor, a mi Rey, porque Él lo ha dicho, ama al Señor tu Dios. Así que hoy nos quedamos con esa palabra. Si amamos a Dios, amemos a nuestros semejantes, amemos a nuestros prójimos. Demostremos verdaderamente ese amor, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde sus corazones, sus vidas. Que el Señor nos ayude día con día a amarnos los unos a los otros. Que el amor de Dios more en vuestros corazones verdaderamente, hermanos. Que verdaderamente todos, hermanos, todos nos mostremos un amor sacrificial, un amor incondicional y no un amor simplemente porque recibo algo a cambio, no un amor simplemente donde alguien me puede dar lo que yo quiero. No, ese no es amor, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos, padres e hijos, no nos engañemos a nosotros mismos. Ese no es amor. El amor honra, el amor agradece verdaderamente. El amor es sacrificial, incondicional, día con día. Me hagan lo que me hagan, yo bendigo y amo, porque Dios me amó de esa manera. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas constantemente a través de ella. A través de ella nos redarguyes. Renuevas nuestra mente, nuestra condición espiritual. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que no hemos amado de la manera que tú nos has amado a nosotros. Que no hemos amado de una manera, Señor, que te glorifique a ti más que agradar a los hombres. Oramos, Señor, para que a partir de hoy, Señor, abramos nuestro corazón a nuestros prójimos, aquellos que verdaderamente necesitan el amor de Dios. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor, por los que están en las cárceles, en los centros de rehabilitación, en los hospitales, a través y con estos problemas, esta pandemia, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Padre, ayúdanos a amarlos. Que tu Espíritu Santo, Señor, de la misma manera que nos ha tocado a nosotros, toque sus corazones. Les consuele, Señor.
les cubra en medio de este frío que se está viviendo en diferentes países. Oh Señor, hay tanta necesidad, en la cual quizás no podemos abarcar tanto, pero por lo menos, como dice tu palabra, a nuestro semejante. Gracias te damos, Señor. Y oramos que tú sigas proveyendo, Señor, para las personas que tienen familiares, su oxígeno, el alimento diario, el sostenimiento económico de cada familia, Señor. Pero sobre todo, Señor, trae consuelo y paz en los corazones de aquellos que han perdido seres queridos. De aquellos, Señor, que en este tiempo de pandemia han tenido que vivir aislados de sus familiares, que no han podido quizás ya verlos después de la muerte, pero que queden sus recuerdos, que queden esos momentos alegres, aún los momentos tristes también, porque en medio de todo, Señor, tú traes felicidad. Consuela sus corazones, que la paz de Cristo sea con ellos, que tu amor, Señor, resurja en sus vidas y en sus corazones para amarse y amarnos como tú nos has amado. Oh Señor, te damos gracias. Gracias porque en medio de todo tú tienes control y tú eres el único Dios soberano por sobre todas las cosas. Padre, que hoy al congregarnos en nuestras iglesias te alabemos con gozo, exaltemos, levantemos nuestras manos y te adoremos y te demos gracias y que tú recibas toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia bendiga nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar la palabra de Dios y yo espero que esta palabra, más que para decir fue dura, fue quizás algunos digan irreverente hacia mi persona, más que nada sea para reflexionar lo que Dios quiere en nuestras vidas, el amor de Dios para amar a otros. Así que Dios les bendiga y amémonos de corazón y que verdaderamente la paz de Cristo sea con nosotros. Buen día y bendiciones. Saludos a Otatitlán, Veracruz.